Dejen ampliarlo un poquito, quizás se va a distorsionar algo. Dale. Si recuerdan, les dije que vamos a ver una pequeña estructura para aprovechar y repasar bueno, terminar con esta unidad que es el factor de niveles, pero nos da un valor aproximado del factor K. Si recuerdan, ese factor K lo veíamos que podría, bueno, dependía, mejor dicho, de las restricciones que tuviera en sus extremos. Si estaba simplemente apoyado o estaba empotrado y con un apoyo guiado en la parte superior o estaba simplemente empotrado nada más en uno de los extremos, y teníamos una tablita de los factores K de diseño y teóricos, pero eso solamente se podía emplear cuando la columna estuviera aislada. Cuando la columna forma parte de un marco o de una edificación en 3 dimensiones, pues entonces esas restricciones ya no solo las va a dar las columnas o sus apoyos, sino que también se la van a estar proporcionando la rigidez de todos los elementos que lleguen al nodo de la columna, que es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Entonces aquí, ay, perdón, no conecté la tableta. Aquí tenemos la estructura en isométrico o con cierto volumen extruida. Del lado derecho que vienen incluso las losas. Eso que ven ahí en color rojo, bueno, pues sería la losa cero o la losa. Ahorita nada más se lo dibujé así para que se pudieran dar una idea general de lo que vamos a hacer. Del lado izquierdo vienen las secciones transversales y les decía que fueran adelantando en cuanto a las propiedades geométricas. Son secciones, me faltó también indicarles las distancias, pero bueno, si lo tienen ahí en su cuaderno, digo, si acaso lo pusieron, ahorita les voy a estar indicando cuál es la longitud de cada uno de los claros o de estos vanos, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí tenemos secciones, hay dos marcos, el marco eje A, que es este de aquí, donde estoy pasando el cursor, o los laterales, por así decirlo. El marco A y el marco C son marcos que tienen algunos elementos que están rigidizándolo. En este caso son contraventeos en B, invertida, y es a base de dos ángulos de lados iguales, de 102 por 9.5 milímetros, y que están separados media pulgada. Esos más adelante los vamos a volver a tocar, ¿no? Las columnas son dos tipos de columnas. Las que están en todo el perímetro son columnas W de 18 por 65. Les decía que eso lo podíamos encontrar en el manual IMCA. En el manual IMCA, si ustedes se van a la sección de los IR y entran con la segunda columna que se muestra ahí en el IMCA, les decía en su momento que esa segunda columna es la designación que tiene ese perfil en el manual de la ISC. Entonces, si ustedes entran al manual IMCA en la sección de los IR, en la segunda columna, y por ejemplo buscan la de 16 por 40, ustedes van a encontrar al lado izquierdo a qué equivale esa sección transversal. ¿Vale? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, de todas las perfiles o de todas las secciones que vienen aquí en este modelo, vamos a obtener sus inercias.
les decía que en el caso de las vigas, únicamente el momento de inercia alrededor del eje X. ¿Por qué? Porque la orientación que nosotros le vamos a dar a las vigas es precisamente en su eje fuerte. Es decir, la viga va a tener esta orientación. Va a estar verticalmente, por así decirlo. Y no la vamos a tener acostada, ¿sale? Esta orientación pues no aplica. Entonces, si la viga va a estar en su eje fuerte, pues únicamente vamos a estar usando el momento de inercia alrededor del eje X. Entonces, yo les voy a pedir que si lograron ya hoy tener esas propiedades, me las vayan pasando, y si no, pues a ver, les damos unos 2 minutitos para que vayan viendo el manual. No sé si me logró explicar cómo obtener la equivalencia, sobre todo de las secciones. Aquí les voy a poner Strave 16 por 40. Ahorita vamos a apuntar aquí cuál es su momento de inercia en X. También vamos a ver la trave 14 por 30. Igual su momento de inercia en X. ¿Cuál otra sección es? 14 por 30, 16 por 40, 18 por 35. Y creo que son las únicas traves. Sí. Después tendríamos columnas. Está la W, que es la única, 18 por 65. Disculpe, profesora, me parece que hay una que es 18 por 65. Ah, ok. ¿De vigas? De traves. Traves 18. Ah, cierto. Gracias, sí tienes razón, hay una que se me fue, que no debería de estar, pero así lo vamos a dejar. 18 por 65. Si están de acuerdo, ahorita lo que vamos a hacer es indicar cuál es su equivalencia. Es decir, esta sección de 16 por 40 equivale a un IR de cuánto por cuánto. A ver si ya lo tienen identificado. Este por lo menos es de 406. Ese es el IR de 406. Nada más faltaría ver por qué peso. Recuerden la designación de los perfiles IR. 59.6. Gracias por 59.6. El primer número, recuerden, es el peralte, en este caso es en pulgadas, en el IR está en milímetros. Y el segundo número es el peso. Si es W, nos lo dan en libras-pie, y en el caso del IR, pues en kilogramos por metro, ¿no? Entonces, ¿ya tienen el momento de inercia de esta viga? Si no, ahorita los vamos viendo. Esta IR de 14 sería de 356 por algún peso, que habrá que checarlo ahorita. La siguiente es de 18, es 457 el peralte en milímetros, y también ahorita me dicen cuánto es el peso. Y lo mismo pasa con este perfil de 18 por 65. Es 457 por algún peso en especial.
En el caso de las columnas, bueno, pues ya lo vamos a tener de las vigas, que es 457 por, ahorita vemos el peso. En el caso de las columnas, sí vamos a requerir su inercia en X y la inercia en Y. Papá, Mande. para el W de 14 por 30 es 44.7. Ah, ok, 44.7. ¿Saben el de 18 por 35? Es 52.1. 52.1. Y el de 65 es 96.8. Ah, ok. Gracias, 96.8. Aquí entonces también es 96.8. ¿Y tendrán sus momentos de inercia? O bueno, ya tienen la sección, ya su compañero nos hizo favor de decir a qué sección equivale cada uno de estos perfiles W. Ahora lo siguiente sería obtener el momento de inercia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo usar los nomogramas, qué datos necesitamos, pero de los datos, pues en primera son longitudes, alturas, es decir, longitudes de claros, alturas de niveles y momentos de inercia. Ay, nos faltó una columna. La otra columna aquí dice que es un HSS de 10 por 10 por... Déjenme acercar tantito. 10 por 10 por 3 octavos. Todo eso está en pulgadas, ¿no? Este HSS equivale a un perfil OR. ¿Sale? OR de 10 pulgadas, que serían 254 milímetros, por 3 octavos de pulgada, que son los 9.5 milímetros. Y ese, bueno, pues también, si están de acuerdo, va a tener la misma inercia en la dirección X y en la dirección Y, porque es una sección cuadrada. Entonces, en lo que van vaciando estos datos, déjenme vaciar yo también algunas otras imágenes que vamos a necesitar. Pero bueno, a nosotros les dije determinar para las columnas. Vamos a calcular los factores de longitud efectiva para esta columna. Si están de acuerdo. Vamos a calcular el de esta. Apenas si se alcanza a ver. Esta columna, que es la columna 2 con B en planta baja, esta que estoy dibujando ahorita en azul. Y vamos a calcular esta que está acá arriba. Entonces las columnas, en este caso, pues van a ser la columna 2B en planta alta y la columna 2A.
Sería el marco 2 y el marco B. Ok. Ok, aquí está. El marco 2. Es la elevación del marco 2. ¿Cómo sé que es el marco 2? Pues porque arriba es el marco, ¿no? El eje al que estamos haciendo referencia y tiene sus respectivas componentes en A, B y C. Y el eje B. Ahora vamos a referenciarnos ahorita nada más a estos dos marcos. Otra anotación. No sé si alcancen a percibir, pero aquí viene la orientación de las columnas. En el caso del perfil OR o HSS, que es el que está al centro justo, pues no viene, pues no hay problema, pues les digo, es cuadrado. Pero las otras columnas sí tienen diferente orientación. Vean, estos IR que están sobre el eje A están todos orientados de esta manera. Todos tienen esta orientación. Ay, perdón. Es el alma y por aquí vienen los patines. Así están orientados todas las columnas que están sobre el eje A. En el eje B, las dos columnas IR que están sobre el eje 1 y sobre el eje 3 tienen esta orientación. ¿Vale? Y por último, las que están sobre el eje C, en los extremos tienen esta orientación. Y la columna del centro está invertida. La orientación ahí están los patines aquí, en ese sentido, y el ala. Esas son las orientaciones. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que cómo vamos a considerar esa orientación. Todos los apoyos de las columnas en la planta baja están empotrados. También ese es otro de los datos. ¿Sale? Las distancias, de una vez les digo, de A hacia B. Déjenme ver aquí el modelo cuánto le puse. De A a B tiene una longitud de 8 metros. Y de B a C es de 7, 8 y 7. Entonces, la distancia de aquí es 8 metros. Y por aquí vienen 7 metros. Eso ya no se los pude apuntar. Y entre 1, 2 y 2 y 3, entre 1 y 2 son 6 metros y creo que es la misma. Ahorita lo checo.
Sí, en ese sentido es el mismo. 6 metros. Las alturas, la primera es de 3.20 y la segunda es de 3 metros, ¿no? Guay, para que no se encime. 3.20 y este segundo nivel es de 3 metros. Y ahora sí, creo que ya tenemos todos los datos. No vamos a revisar la columna como tal, pero bueno, consideremos que todo es a 0 a 36. Y vamos a verlo entonces. ¿Ya tienen las inercias de los perfiles? Según yo, para 16 por 40 Ajá. me da de 21.561 centímetros cúbicos, centímetros a la cuarta. Ah, ok. 21.561. ¿Alguien más que tenga otro que nos quiera apoyar con los otros perfiles? Marcos o César, Joalin o Paola, Vania, Pati, Carlos, bueno, cualquiera. El de 14 por 30 Ajá. me salió de 13.115, pero no sé si esté bien. Los demás, ¿qué opinan? ¿Sí está correcto? 13.115. Es que nada más los veo así con su imagen, pero no sé si están o no están. Aldo, sí, es esa Aldo Román Oliva Muñoz. Estoy checando, profe. Ah, ok. ¿O tú, La Pati? primera sí estoy seguro. La segunda estoy Sí. checando. Ah, ok. Ya que le iba a preguntar a Pati, se desapareció. Vania, ¿sí tienes tu manual? Sí, profesora, también lo estoy checando. Ah, ok. Según yo, en 14 por 30, bueno, según el manual, mejor dicho, Ajá. es 8.284 ¿En X? en X, según el manual. Ajá. A ver, ¿cuánto les da a los demás que nos ayuden a checar? Porque aquí sí ya hay diferencia, ¿no? 8.000 contra 13.000, sí, sí es considerable la diferencia, pues. Déjenme checarlo por aquí. 12.113 yo tengo en 14 por 30. 12.113. Sí, profesora, cometí un error ahí. Sí, es ¿El 12.000? 12.113. Sí. 113. 113, perdón. Gracias. Sí, de nada. Listo. Y en los otros 18 por 35. $21,228. 21.228. Gracias, Paola.
¿Cuál falta? 457 por 96.8. Ese sí sería en dirección X y en dirección Y. Creo que en X es 44.537. 44.537. Entonces aquí aportaremos lo mismo. 44.537, si no hay problema. Y en dirección Y Y, en Y es 2.281, creo. 2281. Sí. sí, es una inercia más pequeñita. Les digo, normalmente los perfiles IR siempre tienen inercia mayor en X y en Y es más pequeño. Y por último, OR, porque curiosamente es el OR el que vamos a hacer primero. Bueno, no, ahorita vemos cuál, para que sea más claro. Yo creo que haremos el A2. Entonces, la inercia del OR de 254 por 9.5 Es 195.6. es de 195.6 centímetros cuartos. ¿Sale? Ahí ya tenemos las propiedades geométricas en cuanto a los momentos de inercia. Ahora sí, les digo... Profesora, perdón que le interrumpa, pero ese nada más es una renta, ¿no? Es de IX menos, es que dice IY, Ajá. es nada más la resta de 44.537 menos 2.281. ¿Cuál? No, porque sería... ¿En dónde me dices? Porque ya no... No, es que es igual, es que, ya, perdón, es que no, pensé que era la resta, ya. ok. Ya bien, ¿no? La pantalla. Sí, es okay. que, sí, gracias. No te preocupes. Les decía, ya tenemos aquí las propiedades de las secciones transversales de cada una de las columnas. Ahorita vamos a empezar a calcular el factor de longitud efectiva de la columna A2 en la planta alta, ¿vale? Que es la que está en la orilla. ¿Por qué quiero comenzar con esa columna? Porque para ver cómo considerar los momentos de inercia. Entonces, les decía, existen unos nomogramas del factor de longitud efectiva. Tiene muchas consideraciones o restricciones, por así decirlo, pero es una buena aproximación. Hay un método que se llama el método directo, pero hay que hacer bastantes cálculos para llegar al mismo o a un valor muy próximo al K. Ahorita les digo, vamos a irnos con el camino más cortito. Ya en flexocompresión vemos cuáles son las variantes. Una de las restricciones o de las idealizaciones que se consideraron para realizar esos nomogramas es de que todas las columnas iban a fallar flexible porque les repito, en función de la rigidez que tienen las columnas. Esa rigidez o esas restricciones que le aportan todos los elementos que se están conectando a ella en sus extremos. Entonces, ahorita déjenme reemplazar porque no va a ser el marco B,
Lo voy a mover tantito, si no va a ser el marco IGA. Déjenme traerlo para acá. Aquí está. El marco A. Acá. Ese es el marco A, es decir, vamos a tener un marco que está rigidizado o contraventeado y uno que no tiene esa rigidez, ¿no? Entonces, también se lo tengo que les publiqué. Están ayudas para compresión, ¿no? Aquí está. Denme un minuto, no menos. Ahora lo voy a copiar todo tal cual. También aquí en la pizarra. Estos son los nomogramas. Lo voy a poner por aquí arriba. Vienen dos nomogramas que dice desplazamiento lateral permitido y desplazamiento lateral impedido, ¿no? O restringido. Y vean, los nomogramas están elaborados con 3 columnas o 3 líneas, ¿sale? La columna del lado izquierdo le llaman GA, la columna central es el valor K y la columna del lado derecho es GB. Pero si ustedes ven la graduación de GA y GB, es la misma. ¿Quién es GA o quién es GB? Pues es la rigidez que tiene la columna en el nodo inicial y GB en el nodo final o viceversa. Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cómo calculamos esa G? La G, dejen cambiar de color. G va a ser igual a la relación que existe entre las rigideces de las columnas que llegan al nodo. Así lo vamos a establecer. Pero la rigidez la vamos a poner en función de su inercia y su longitud únicamente. Entonces va a ser la inercia. En el caso de las columnas, pues es entre su altura. Aquí me faltó la sumatoria de todas las rigideces de inercias entre alturas de columnas, entre la rigidez de las vigas, o la suma de las rigideces de las vigas, pero únicamente que dependan de la inercia y en este caso de su longitud. No le pongo subíndice, pero este puede ser GA, GB, el que ustedes deseen, ¿sale? ¿Cómo hacemos? Pues primeramente lo que vamos a hacer es en cada segmento de viga o en cada segmento de columna, vamos a calcular precisamente esa rigidez a la flexión. Decíamos que íbamos a hacer la columna. Entonces, nada más voy a estar indicando ahorita esa columna, que es la A2, en la planta alta, que sería este segmento. Ay. Aquí en este recuadro voy a colocar lo que me dé de resultado precisamente de la inercia entre la altura de la columna, ¿sale? Todas las vigas que están llegando al nodo, voy a calcular aquí en este caso la inercia entre la longitud de la viga y también voy a requerir esta de aquí abajo. En estos recuadros entonces voy a poner la inercia en X entre la longitud de la viga del nivel superior y este del nivel inferior, la inercia entre su longitud. Aquí en la columna no puse subíndice. ¿Por qué? Porque habrá que ver alrededor de qué eje vamos a considerarlo. En las estructuras, sobre todo en los software que ocupamos para el apoyo del análisis y del diseño, y si ustedes también recuerdan de análisis estructural, siempre tenemos ejes globales y ejes locales.
No vamos a hacer transformación de matrices ni nada de eso, va a ser simplemente para recordar que son ejes locales y ejes globales. Los ejes globales son los que estoy indicando aquí, miren, en color cian. Bueno, ya están en el modelo. Es el eje X, el que va a todo lo largo del eje 1, o paralelos a los ejes números, ese es el eje X. El eje Y va paralelos a los ejes letra A, B, C. Y la vertical viene como eje Z, ¿vale? Localmente nosotros tenemos los ejes de los elementos, ¿no? O de las columnas en este caso. Por ejemplo, ¿qué marco estamos viendo? El marco del eje 2, es esta columna. Me voy a acercar un poquito. La columna que está ahí en el eje 2 es la misma orientación que tenemos en el eje 1A. Es decir, aquí la columna viene así. ¿Vale? Y si recuerdan, inclusive del manual IMCA, esa columna tiene también sus ejes locales. ¿Cómo se llama este eje que estoy dibujándole ahí en color verde? De la columna o del IR. Si les dije, pues calculen sus propiedades geométricas, o denme la propiedad geométrica, si recuerdan, pues este es el eje que X, ¿no? Así viene en el manual IMCA. Este es el eje X y este que viene aquí verticalmente es el eje Y. Su eje longitudinal, por así nombrarlo, pues sería el eje Z. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, profesora. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Pues para ver qué inercia es la que voy a considerar yo en este marco que voy a analizar del eje 2. En el eje 2 me está dando la elevación de este marco. ¿Sí alcanzan a ver el cursor? Sí. Ok, este marco es el que está aquí aislado. Es del eje 2 y viene con el eje A, B, C. Entonces, de los ejes locales de nuestra columna, este marco, ¿en qué plano está? Olvídense de esos que vienen aquí, ¿eh? Estos son los ejes globales, los que aparecen en color cian. Pero los ejes locales, ¿cuáles serían? El eje Z sí es el mismo, ¿sale? El vertical es el mismo del local. El eje 2, numérico de la edificación, ¿a qué eje local corresponde de nuestra columna? ¿Allí? Exacto. El eje 2 o esta línea, pues corresponde al eje Y local de la columna. Entonces, esa elevación del marco, pues nos las va a estar dando el eje Y. Recuerden, ahorita estamos hablando de ejes locales, ¿eh? Y el eje Z, pues coincide con el global, es YZ. ¿Vale? El momento de inercia que ustedes tienen que considerar en el caso de las columnas es del eje perpendicular al marco o a los ejes que forman este plano, donde está el marco. Si el marco lo forma el plano YZ, pues entonces la inercia que tenemos que considerar aquí para la columna es perpendicular, es decir, X. ¿Vale? Entonces, en este caso de la columna, pues también coincide IX entre H. ¿Cuánto sería? Ay. Bueno, empecemos a hacer eso. ¿Cuánto les da? 16 por 40, me decían que en X era 21.561. Entonces sería 21.561 en este caso. Aquí lo voy a encimar, pero bueno, es 21.561 entre la longitud. ¿Qué longitud hay entre A y B? Son 8 metros, que serían 800 centímetros, ¿no?
Eso sería para la viga superior. Para la viga inferior es 18 por 31, que serían 21.228. Entre el mismo claro, que son los 8 metros. Y en el caso de la columna, bueno, la columna sería el de 18 por 65, es la inercia en X, 44.537. Entre la altura. En el segundo nivel tenemos una altura de 3 metros. Ay, 3 metros. Me faltó también indicar la columna de aquí abajo. ¿Por qué? Porque esa columna también está llegando en este nodo. Y que ahorita también lo vamos a calcular, pero sigue siendo la misma orientación, entonces serían los 44.537, pero en este caso es entre 320. Entonces, ¿cuánto les da, muchachos o muchachas? ¿Cuánto nos den? ¿Qué profesora? ¿Cuánto les dan esas operaciones de IX entre L, tanto de la viga superior y las columnas? En la primera a mí me da 148.45. No, perdón, en la de abajo, en la de abajo. Ah, ok, 148.45. Ajá. Ok. Ajá. En la otra me da, en la de 44.537 sobre 320, Ajá. me da 139.17. 139.17. En la de 44.537 sobre 300, Ajá. me da 148.45.
Creo que lo puso mal en el de abajo. En el de abajo, Ajá. ¿cuánto? Ajá. En el de abajo me da, en el de 21.228, no, en ese estaba bien. En el de 21.228 sobre 800 Ok. me da 26.53. Sí. 26.53 aquí. Sí. Ajá. Ok. 26.53 y en la última, en la trave de arriba, 26.95. Ay, perdón, ¿cuánto? 26.95. Ok, gracias. 26.95. Listo. Ahí les digo únicamente es calculamos la rigidez, por así decirlo, en función de sus inercias de vigas y columnas. Ahora hay que calcular, ahora sí, el valor de G. Nosotros podemos identificar como GA y GB. Aquí voy a ponerle el valor de GB y aquí voy a poner el valor de GA, ¿no? Les digo, puede ser indistinto, no hay problema. ¿Cómo calculamos GA? GA, pues nos dice, es la sumatoria de las rigideces de todas las columnas que llegan al nodo en este mismo plano, entre la sumatoria de las rigideces de todas las vigas que llegan a ese mismo nodo. Es decir, GA en este primer ejemplo va a ser igual. Todas las columnas, ¿cuántas columnas llegan? Pues dos, la del nivel superior y la de la planta baja. Entonces sería 148.45 más 139.17 entre las traves que llegan a ese nodo. Si ustedes observan, la única que llega pues es la de 18 por 35 de este primer entrepiso. En este plano, acuérdense, nada más estamos hablando de un plano. Entonces, todo esto sería entre 26.53. Entonces, GA, ¿cuánto les da? 148.45 más 139.17 entre ese 26.53. 10.84. Sí. 10.84. Ok. Sería 10.84 y ese valor es el que vamos a colocar aquí. Esto es 10.84. ¿Cuánto es GB? Pues GB simplemente sería la sumatoria de la columna que llega, pues que solamente es una, la de 148.45, entre la suma de las vigas que llegan, que ahí es de 26.95. 5.15. 5.50. 5.50. Entonces aquí viene el 5.5. Permítanme tantito, ¿no? Mientras si quieren checarle.
Listo, perdón. Se les digo, ya está GA y GB. ¿Qué es lo que hacemos? Este es un marco que no está restringido contra el desplazamiento lateral. Estuviera restringido si estuviera contraventeado o tuviéramos muros de cortante que le impidiera moverse. En este caso, pues tiene esa libertad, pues. Entonces, estaríamos empleando o estaríamos entrando con estos dos parámetros al nomograma. ¿Y a cuál nomograma? Al que dice desplazamiento lateral permitido. Entonces, recuerden, es 5.5 y 10.84. Aquí no sé cómo ande mi pulso, pero bueno. Quedamos que, ¿cuánto era? 10.84 y 5.5. Aprox 5.5. Estaríamos por aquí. Y 10.84. 10, aquí son 20, 10.84, quizá por aquí pegadito. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de ligar esta columna con este parámetro. Bueno, supongamos que es ahí. Vamos un poquito más abajo. Bueno, ya ustedes lo trazan con una línea recta. Y en donde cruce la columna central, ese valor es el correspondiente a la K. En este caso, nos dice que sería una K de 2.123, 2.3, 2.32, ¿no? Déjenme regresar. 2.32. Aquí aproximadamente sería una K de 2.3. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta los décimos. Y el valor de K que acabamos de determinar ahorita es en la dirección del momento de inercia que consideramos para la columna, es decir, en X. Kx va a ser de 2.3. En Y, ¿cómo calculamos en Y? Bueno, pues ahora hay que tomar el otro marco. El otro marco pues corresponde al marco A, que es el que está aquí. ¿Qué columna es la que estamos revisando? La del eje 2 en la planta alta. Es decir, que aquí tendríamos que calcular la inercia entre la longitud de esta viga, de esta de aquí, de la que está en el lado izquierdo, esta columna. Los contravientos ahí, no sé, ahorita les digo para qué, cómo nos van a estar guiando o haciendo referencia. Hay que calcular todas las inercias entre longitudes de vigas y la de la columna. Obviamente que si en el marco del eje 2 nosotros tomamos la inercia en X para la columna, pues aquí va a ser la inercia en Y entre la altura, ¿no? Igual aquí, la inercia en Y entre la altura. Y en este caso vamos a usar el nomograma con desplazamiento lateral impedido. Observen, los factores de longitud efectiva K van a cambiar si es un marco con desplazamiento permitido o impedido. Si observan, si está permitido, el valor mínimo de K va a ser 1. Y si está el marco restringido, el valor máximo de esa K será 1. Entonces, nada más chequen. Si está restringido, pues obviamente este factor de longitud efectiva va a ser más pequeño. Digámoslo que va a ser la columna un poquito más resistente, más estable. ¿Vale? Entonces, me gustaría que de tarea hicieran el cálculo del factor de longitud efectiva KY, es decir, que lo determinaran a través de este marco, del eje A. ¿Vale? La pizarra, esta se las comparto más tardecito,
para que ya la tengan también ustedes ahí en sus notas y puedan calcular este factor KY. Y hasta ahí terminaría este ejemplo. No vamos a revisar la columna. O igual sí la revisamos. Sí, la revisamos, para que no quede así inconcluso, aunque la columna que estamos analizando no está solamente en compresión. ¿Vale? Al tener ya esa unión con las vigas, pues bueno, vamos a tener elementos mecánicos o momentos flexionantes en ambas direcciones de la columna. Pero bueno, eso ya lo vemos en flexocompresión. ¿Algún comentario, pregunta? No, profesora. Por el momento no, profesora. No, Ok. profe. Les digo, si quieren hacer la impresión de pantalla de ahí, adelante, y si no, de todas formas, yo les voy a pasar esta pizarra igual en imagen, para que ya lo tengan completo. Este mismo ejercicio lo voy a ver con sus otros compañeros del siguiente grupo. Vamos a elegir otras columnas, entonces les va a servir a lo mejor para irlo, pues para que tengan más ejemplos, ¿vale? Y lo retomamos el miércoles. Vemos la resistencia a la compresión. Y un ejemplo ya, ahora sí, el último para terminar compresión y ya empezar con las vigas. Esas imágenes o lo que ya les publiqué en el tablón, sí les voy a pedir que lo impriman o lo tengan ahí a la mano para ya empezar con la estructuración. Vamos a ver vigas, diseño de las traves secundarias y lo que vamos a hacer es revisar lo que ya tenemos ahorita. Si ustedes se dan cuenta, pues ya tenemos vigas de 14 por 30, de 18 por 35, 16 por 40. Entonces vamos a revisar esas vigas con las cargas que vamos a asignar la próxima semana. Entonces, por mi parte sería todo, muchachos. Entonces, por la noche les estaré subiendo bueno, no la presentación, sino la pizarra. Entendido, profesora. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, Profesora, gracias. ¿de qué? Que tengan buen fin de semana, muchachos. Igualmente, profesora, feliz Día de las Madres. Igualmente, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.